Buenos días a todos los amigos presentes. Bueno, sean bienvenidos a este webinario titulado El teletrabajo en la industria editorial. Bueno, lo que les voy a comentar, digamos, para muchos de los que están dentro de este mundo no es nada nuevo, ¿no? Es tal vez nuestro quehacer diario. Simplemente quiero hacer un comentario general de todas las cosas que hacen que el mundo editorial, a pesar de incluso estas medidas de confinamiento tan rigurosas que estamos viviendo a nivel mundial, eh, todavía mantenerse a flote de alguna u otra manera. ¿Ok? ¿Y cómo ha sido posible que la industria editorial, si bien hay muchos temores sobre el futuro inmediato, eh, todavía se puede mantener a flote en cierta manera? Bueno, eso es un poco lo que les voy a explicar, ¿no? Una de las cosas que caracteriza el teletrabajo en la industria editorial es que en este momento las fases de producción están digitalizadas. Esa es la primera cosa. Es decir, el autor ya hoy en día escribe en computadora. Para empezar por allí, normalmente utiliza el procesador de palabras Word, ¿ok? No es como antiguamente que él escribía a mano, a máquina de escribir, y eso había que transcribirlo, había otros procedimientos. Hoy en día se trabaja desde Word, eso lo recibe el editor y hay un comité editorial que evalúa la propuesta y seguidamente eso llega a las manos del corrector de estilo y el corrector de estilo trabaja en el mismo documento Word y ese mismo documento Word es el que va a recibirlo después el diseñador gráfico o el diagramador. Aquí el diagramador, ¿qué hace? Pasa ese contenido de Word a otro programa especializado. Generalmente el que se usa es InDesign de Adobe. Y claro, el diseñador, por supuesto, trabaja en esta plataforma, diagrama el libro o la revista o cualquier producto editorial y bueno, el corrector lo vuelve a ver muchas veces en formato PDF. Antes, ¿qué pasaba? Antes se acostumbraba que el diseñador imprimiera esa primera versión ya diagramada, que es lo que llamamos pruebas, ¿ok? Y esas pruebas el corrector las corregía en papel. Claro, un corrector podía esperar que de pronto un motorizado le llevara esas pruebas hasta su casa o el mismo corrector se desplazase hasta la editorial, etc. Hoy en día ya eso no se estila tanto. El mismo PDF que genera el programa lo puede recibir el corrector inmediatamente en su correo electrónico. Y después el diseñador, luego de incorporar las últimas correcciones, manda eso a imprenta. O sea que la imprenta todavía está trabajando con archivos digitalizados. ¿Okay? Solo en la imprenta es que estamos viendo papel y ya todo el asunto de la distribución, almacenamiento, etc. Como pueden ver, todo lo que implica la preprensa está digitalizado y esto es lo que favorece que tengamos esta posibilidad de teletrabajar. Hoy en día, una editorial no necesita mucho personal de planta presente en una oficina. Esto tiene unas ventajas. Primero, permite reducir costos. Porque claro, tener un personal implica no solamente pagarle su salario, sino todas las bonificaciones de ley, vacaciones, etc. En cambio, si tenemos personal subcontratado o personal freelance, claro, se le paga por proyecto, ¿ok? Y entonces, claro, todos esos pasivos laborales se los ahorra la empresa editorial. Entonces, eso es una ventaja del teletrabajo desde la perspectiva de la editorial, ¿ok? Y puedo contar con personal en cualquier lugar del mundo, desde su casa o de otra estación de trabajo que esta persona tenga. ¿Ok? Entonces, claro, desde la perspectiva del profesional de la edición, por ejemplo, desde la perspectiva del corrector, desde la perspectiva del diseñador, desde la perspectiva incluso del editor, o también del traductor, porque el traductor forma parte de esta cadena,
también tiene ventajas, porque esto permite trabajar para empresas en otros países del mundo. Ya voy a hablar algo de eso, ¿ok? No importa, y también representa reducción de costos para el corrector, para el diseñador, para el traductor, porque no tienes necesidad de desplazarte hasta la oficina, por lo tanto hay ahorro en desplazamiento de tiempo, en ahorro en combustible, ahorro en muchas cosas, ¿ok? No solamente ahorro monetario, sino ahorro de tiempo, ¿ok? Eh, Algunas de estas fases se pueden ejecutar offline, es decir, sin conexión a internet. Teletrabajar no significa exclusivamente trabajar por internet. Eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, yo que soy corrector de textos, por cierto, soy corrector de AB Ediciones, la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, puedo decir que considerando los terribles problemas de conectividad que hay en Venezuela en este momento, y lo digo sobre todo en descargar archivos muy pesados o subir archivos muy pesados, no hace falta que yo esté conectado en línea para trabajar. Yo puedo perfectamente trabajar sin estar conectado a internet, con el archivo Word o con el archivo PDF. Y solamente requeriría la conexión a internet para enviar el archivo a quien deba mandárselo, al editor, al diseñador, etc. Por supuesto, trabajar así es también un poquito limitante, porque claro, pues, normalmente el corrector tiene sus libros de consulta, pero muchas veces consultamos en internet, ¿no? De manera que, bueno, son características que uno debe considerar. Y en el caso de los diseñadores, eh, teóricamente pueden trabajar también sin estar en conexión, pero algunas características del paquete Adobe, sobre todo subir cosas a la nube, necesitan que haya conexión en línea, ¿no? Pero sí, esto es una otra característica que lo torna atractivo, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, si no tengo conexión, no trabajo. Bueno, para nosotros, si no tenemos conexión, no es que no podamos trabajar del todo. Podemos seguir trabajando, pero con alguna limitación. ¿Ok? Eh, por supuesto, ya hablamos de que el teletrabajo está dando como resultado que una reducción de costos en recursos materiales y recursos humanos, por ejemplo. Como está todo digitalizado en la preprensa, por ejemplo, el gasto en papel es muchísimo más reducido. Antes, que se hacía sobre todo en la corrección de pruebas, bueno, el corrector recibía las pruebas en papel, asentaba las correcciones, las enviaba al diseñador, el diseñador nuevamente mandaba una versión limpia, las segundas pruebas, otras en papel y otra vez hay que rayar. Bueno, todo ese montonón de papel se ahorra, ¿ok? Y ahorro de material, ahorro de dinero y ahorro de tiempo para hacer llegar eso. Y claro, recursos humanos, bueno, depende también del tamaño de la empresa con la que trabajemos o de la dependencia donde trabajemos. Pensemos que el mundo editorial no se mueve nada más en el mundo del libro, se mueve en el mundo de publicaciones periódicas. Hoy en día tenemos las publicaciones digitalizadas, bien sea páginas web, bien sea libros electrónicos, etc. Luego, esto nos hace pensar en este asunto, ¿no? Un profesional de la edición es un profesional global. Voy a repetir esto. Un profesional de la edición es un profesional global. Y es bueno que tengamos eso presente. Fíjense bien, a propósito de que hoy es el Día del Libro y del Idioma, sobre todo del idioma, para nosotros la lengua española representa un mercado grandísimo. ¿Ok? Y bueno, no hablemos de otras lenguas, por ejemplo, lengua inglesa, lengua alemana, lengua francesa, que también editan muchísimo. ¿Por qué es una gran ventaja para nosotros? Vuelvo desde mi perspectiva de corrector. Yo soy un corrector venezolano y pertenezco a un país de habla hispana. Y resulta que el mercado de lengua española lo constituye más de 20 países, lo cual quiere decir que estoy en la capacidad de brindar servicios editoriales a personas que estén ubicadas en otros países de América, o incluso España o Estados Unidos, donde haya presencia de hispanos, ¿no? Eso para nosotros es una ventaja formidable, porque nos permite diversificar el mercado.
¿ok? Si estuviésemos en un país donde solamente nosotros fuésemos los únicos hablantes de un idioma, bueno, nuestro mercado es muchísimo más cautivo, más confinado. En cambio, la lengua española es una gran plataforma que nos permite tener conexión con gente de cualquier lugar del mundo, ¿ok? Que tenga el español como plataforma, ¿no? Este, y claro, eso es una formidable ventaja. O sea, yo desde Venezuela puedo brindar servicios a España, o a Panamá, o a Colombia, o a Perú, a Argentina, etcétera. O sea, no hay en ese aspecto. Más bien es una gran ventaja para nosotros en estos momentos, ¿no? De incertidumbre. La gente dice, ay, ¿dónde trabajo ahorita está detenida? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo? Bueno, existen muchas plataformas para freelancers. Un ejemplo que recuerdo ahora es Burkana, que permite que varias personas propongan allí proyectos y busquen profesionales que traduzcan documentos, les corrijan cosas, etc. También existen, por supuesto, editoriales digitales que trabajan para producir libros digitales. Y claro, el mercado español es un mercado gigantesco, ¿no? Este, esta globalidad también nos brinda otra ventaja, nos permite cobrar honorarios profesionales en moneda dura, en divisas. Claro, en Venezuela eso es una realidad que ya tiene tiempo, ¿ok? Pero se potencia mucho más si brindamos servicios a personas de cualquier lugar del mundo, bien sea por recipagos en PayPal, bien sea recipagos por Cele, recipagos por TransferWise, una cuenta bancaria que tengamos fuera, en fin. Lo cual también nos hace ver que estamos metidos en una economía cada vez más globalizada. ¿Okay? Bueno, eso es otra ventaja del teletrabajo también. También una característica de trabajo, ya desde la perspectiva de la impresión, es que podemos enviar el arte final a cualquier imprenta del mundo. No pensemos que si la editorial está en Venezuela, solamente puede mandar trabajos a una imprenta venezolana. No siempre ocurre así. ¿Okay? Yo tengo una experiencia, hace como unos 10 años más o menos, recuerdo haber corregido un libro sobre arquitectura de la ciudad de Caracas, y esa obra tenía fondos del exterior para producirla. Y bueno, curiosamente, el libro no, aunque se editó en Venezuela en preprensa, como les digo, el libro no se imprimió en Venezuela, se imprimió en China. Resulta que era más barato imprimir en China que aquí. ¿Y cómo fue posible algo así? Bueno, nada más con mandar los PDFs o los artes finales a la imprenta donde se vaya a hacer el trabajo es más que suficiente. O sea, vean cuán dinámico es esto. También, evidentemente, el libro electrónico está teniendo mucho auge y bueno, en estos días de confinamiento ha habido una demanda importante en la lectura. De hecho, muchas editoriales están ofreciendo algunos libros gratuitos, algunos autores, motu propio, desean que se difunda gratuitamente sus libros, en fin. Entonces, claro, si bien el confinamiento retrasa la aparición de nuevos libros en papel, o sea, no quiere decir no salgan más, sino que, bueno, cuando termine todo este periodo de confinamiento, bueno, otra vez las imprentas se activarán, otra vez los despachos, librerías se activarán, etcétera. Pero, mientras tanto, la industria editorial se puede ir moviendo con plataformas digitales que permitan no solamente obtener libros, incluso comercializar los libros. En ese aspecto, la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, AB Ediciones, estamos trabajando en crear nuestra plataforma. ¿Ok? Tenemos meses en ello y bueno, la idea es que pronto tengamos una página donde sea posible adquirir los libros de la universidad. ¿Okay? Considerando que, bueno, el público lector especial que son académicos, estudiantes, etc.
Y bueno, evidentemente hay un boom en este momento en el mundo editorial, básicamente dos tipos de productos. Primero, los audiolibros, es muy fuerte este boom en Europa, sobre todo el audiolibro. Y claro, la autoedición. Hoy en día en Internet tenemos cualquier cantidad de plataformas que permiten que un escritor novato pueda publicar lo que escribe. También puede usar blogs, etcétera. Eh, y claro, cada vez se demandan más servicios. El autor que se autopublica, autopublicarse entre comillas, ¿no? Si quiere que su producto tenga calidad, va a necesitar contratar un corrector, va a necesitar contratar a un diseñador, va a necesitar contratar a alguien que lo asesore en la parte de mercadeo de su producto, porque no basta con que uno vaya, publique algo, lo imprima y tenga unos 500 ejemplares en la casa, no se hace con eso. ¿Ok? Hace falta también una persona que lo asesore en la parte de mercadeo y, por ejemplo, si tenemos Amazon como un mercado global, bueno, pueden imaginarse lo dinámico que eso resulta. Bueno, estos son algunos puntos para hablar sobre la globalidad que caracteriza nuestro trabajo. Bueno, otro punto que quería mencionar es esta paradoja. Esta paradoja la he planteado en estos términos. En el mundo editorial se trabaja en equipo desde la soledad. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que el trabajo en equipo es fundamental. Como pueden saberlo, la industria editorial es una cadena, ¿ok? Ah, entonces, cada eslabón lo constituye un profesional específico. Bueno, empieza el autor, luego el editor, luego sigue el corrector, el diseñador, eh, imprenta, etcétera. Esa es la cadena básica. Por supuesto, si estamos haciendo productos digitales, ya la imprenta no entra allí, pero sí necesitamos programadores o necesitamos gente especializada en plataformas digitales. Como quiera que sea, tenemos que tener sinergia entre todos. Aún si estamos trabajando solito en nuestra oficina. El corrector está acostumbrado a trabajar solito en su oficina, con sus libros, con su computadora. No tiene más nadie al lado. ¿Ok? Esa es la soledad que me refiero. El diseñador también puede estar solito en su oficina, con su computadora, con, con sus herramientas de trabajo, pero está solo. Y aún así, tenemos capacidad de trabajar en equipo. ¿Ok? Muchas veces les digo a mis estudiantes, tanto en letras como en comunicación social, sobre la materia de procesos editoriales o producción y edición de libros, a veces cuesta que ellos trabajen en equipo. Muchas veces ellos me dicen, es que yo no conozco a nadie del salón, ¿cómo hago? ¿Puedo trabajar yo solo? Digo, mire, hay que quitarse esa barrera de la mente. ¿Ok? A mí me ha tocado trabajar con personas que no conozco de nada, o sea, y tengo que entenderme con esas personas. No importa si está en España, en Panamá o en México, donde sea. Tengo que entenderme con esas personas. ¿Ok? Y si hay sinergia entre el corrector diseñador, corrector autor, corrector editor, o lo mismo, diseñador editor, diseñador autor, etcétera, si esa sinergia existe, el trabajo fluye, y fluye muy bien, créanme. Por experiencia lo digo. Y otro elemento que estoy observando novedoso, producto de todo lo que estamos viviendo, bueno, pues como saben, a muchas ferias de libros que más o menos por esta época se suelen organizar entre abril y mayo, normalmente para encajarlos con el día de hoy, ¿no? Bueno, han tenido que suspenderse. Porque claro, no podemos tener eventos con multitudes. Lo cual ha resultado un masazo económico para mucha gente, porque claro, hay que contratar stands, hay que contratar un equipo de almacén, de distribución, de traslado, bueno, hay un montón de detalles que están allí, gente que se le organizó viáticos para que pudiesen estar presentes, en fin. Pero ahora está empezando a surgir nuevas alternativas en las ferias del libro. Resulta que, sin ir más lejos, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estamos aquí al lado en Colombia, está organizando su propia feria, que iba a ser justamente ahorita en abril, pero virtualmente. Virtualmente, es más, ellos están poniendo como hashtag la Filbo en casa.
¿ok? La Filbo en casa. Ese es el hashtag que ellos están utilizando para promocionar su feria del libro. Y entonces uno entra a la página web de la Filbo y Profesor, creo que perdió la señal. Vamos a esperar un poco a ver si vuelve la conexión del profesor Ricardo. listo, ya volví. ¿Me oyen? Imagino Sí, que se sí. escucha perfecto. Perfecto, bueno. Estaba hablando de la Filbo, que ahorita es virtual y creo que otras ferias internacionales están planteando modalidades parecidas, es decir, que a través de la página web podamos acceder a, por ejemplo, las conferencias, seminarios, porque la Feria del Libro no es nada más vender libros y ya. La Feria del Libro es mucho más que eso. Es organizar conferencias, es organizar encuentros, simposios, jornadas. Eh, claro, el continente es el libro, pero los contenidos están allí, pero los podemos presentar, publicitar, etcétera, a través de estas actividades alternativas. Ese ha sido un poco el espíritu, por ejemplo, de la FLOC, que es nuestra feria de libro que organiza la Universidad Católica, Feria de Libro del Oeste de Caracas, que bueno, este año se supone que para finales de noviembre deberíamos tener nuestra feria. Tenemos que evaluar cómo estará la situación para entonces y ver qué vuelta le damos a la feria, ¿ok? Bueno, eso es harina otro costal, pero para que observen que bueno, que la industria editorial se está moviendo de manera dinámica, no se está dejando morir. De hecho, el confinamiento ha estado demostrando que además de salud, además de alimentos, la cultura también es un artículo de primera necesidad. Y claro, ¿quién satisface esa necesidad? Bueno, lo puede satisfacer el cine, lo puede satisfacer la televisión, pero también y sobre todo lo satisfacen los libros. Entonces, claro, hoy en día mucha gente en el mundo se está devorando los libros que pueden tener en su biblioteca familiar o personal, y el que disponga de un dispositivo como una Kindle estará también buscando toda clase de libros por Amazon o por cualquier otra plataforma, o incluso en el mismo Internet puede descargar sus libros en PDF y leerlos, en fin. Eh, y bueno, estamos viendo que en Europa, por ejemplo en Italia, estaba viendo un reportaje en la Euronews que algunas librerías están reabriendo, por supuesto, con todas las medidas sanitarias que ello implica. Y de hecho ellos tienen unas campañas como Adopta una librería, ¿no? Y bueno, eh, esto eran más básicamente los puntos que yo quería abordar en el webinario. Bueno, creo que no sé si hay preguntas de los participantes que quieran formularme. Sí, recuerden que las pueden hacer por el botón de preguntas y respuestas. A ver. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Ajá, listo. Violeta Ibarra pregunta, ¿podrías repetir la página en la cual Sí. se pueden ofrecer los servicios de edición? Bueno, eh, son plataformas para freelancers, ¿ok? Quiere decir que no importa, por ejemplo, qué cosa quieres ofrecer, pero estás allí. Entonces, una de las que recuerdo se llama Workana, Workana con W, ¿ok? Y con K, se llama así Workana. Es una plataforma
donde varias personas se postulan para brindar servicios allí, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo soy traductor y de repente me meto en Workana y de repente hay alguna persona que dice, mire, yo necesito traducir del inglés al español determinados documentos y ofrezco tanto de pago y establezco un plazo determinado. Bueno, y varias personas se postulan. Y bueno, la persona que está buscando el servicio es el que al final va a decidir a quién contrata, ¿no? A qué acuerdos llegan y bueno, empiezan a trabajar y los pagos generalmente son por PayPal. Ese es uno de los que conozco, ¿no? Pero no es el único, hay varios, ¿ok? También podemos ser contratados por alguna empresa desde fuera y que nos paguen en divisas, ¿ok? Bien sea una editorial en específico, entonces cualquier producto que ellos saquen, puede ser corrección, puede ser informe de lectura, puede ser diagramación, diseño, en fin. Eh, es muy variado, es muy, muy variado y bueno, en Internet sobran las plataformas, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Ok. Ana Karina pregunta, ¿las diferencias dialectales no afectan a la industria editorial española? Sí, afectan sobre todo cuando se trata de traducciones, ¿no? Con eso hay un gran temazo, ¿no? Hablamos del el español neutro o el español latino. Hay toda una discusión al respecto, ¿no? Esto pasa sobre todo en el mercado del doblaje, para películas y cine, cosas así, ¿no? Este, bueno, ciertamente un corrector, partiendo otra vez de mi perspectiva, tiene que estar muy empapado de la variabilidad de la lengua española. Suponte que te toque corregir un texto de un español. Bueno, hay que tener claro que los españoles no usan ustedes, sino vosotros. Hay que tener claro que ellos conjugan de pronto los verbos de otra manera. Tienen palabras distintas para cosas que nosotros usamos. Eh, por ejemplo, y claro, muchas veces tenemos que estar en sintonía con lo que la editorial determina en términos de mercado, ¿ok? Les comento un ejemplo sencillito. La novela de Karina Sainsborgo, La hija de la española, fue editada en España y ella es venezolana. Y yo observé a la lectura de la novela que ciertas cosas eran palabras que se usan en España, que no las usamos en Venezuela. Y yo supongo que eso se hizo así, tal vez pensando, bueno, los traductores del mundo conocen mejor la variante de España más que la variante venezolana. Y de pronto, para ellos es más fácil saber qué significa fregón en lugar de Aragán. Por decirles un ejemplo. Es más fácil para un traductor determinar qué significa coche que carro. ¿Okay? O sea, por poner algunos ejemplos, ¿no? Que iba viendo a lo largo de la novela. Algunos localismos se quedaron, pero sí observé que ciertas palabras que uno encontraba en el texto decía, esto un venezolano no lo escribe, ¿ok? Y no es nada más vocabulario, muchas veces elementos gramaticales. Y tengo casos, ejemplos de esto, ¿no? Hace muchos años yo publiqué un paper en Argentina. Eh, en Argentina, ellos dicen inscripto con P y lo escriben, transcripto con P y lo escriben, ¿okay? Y eso es correcto en la norma argentina e incluso uruguaya, ¿okay? Y de hecho, el texto me lo editan allá. Yo en algún momento puse que las grabaciones fueron transcriptas y le pusieron una P. Bueno, bueno, lo dejé pasar, porque bueno, la edición es argentina, no importa, hasta me sirve de anécdota. Pero sí, uno como corrector tiene que tener muy claro esa variabilidad y sopesar, bueno, hay una decisión de arriba del editor que me dice, mira, tienes que adaptar esto al español de España o al español neutro, o el autor lo escribió así, déjaselo así. Bueno, esas son cosas que hay que debatirlas con el autor, con el editor, con todo el mundo, ¿no? Pero uno también tiene el deber de conocer muy bien su lengua, su idioma, ¿ok? No nada más quedarnos en el español nuestro, sino en el español de los demás.
y además por otra razón, muchas veces nosotros desconocemos muchos giros idiomáticos de otros países. Y nosotros al encontrarlo, a lo mejor podemos decir, oye, esto está mal, esto nunca lo vi en mi vida, o esto no sale en el diccionario, capaz un error. Y eso no es error. Resulta que sí está correcto para el autor, en el contexto donde él se encuentra, ¿no? Entonces, sí, es un deber tener eso claro, ¿no? Siguiente pregunta. Ok, Viviana pregunta, ¿podría dar consejos para iniciar en el mundo de la editorial? Ok, bueno, el primer consejo es que te apasionen el mundo del libro y te apasionen los libros y las publicaciones en general, no solamente libros, revistas, páginas web, todo lo que implique contenidos que sean destinados a su lectura. Eso te tiene que apasionar. Trabajar en este mundo sin pasión no lo aguantas, porque trabajo es trabajo. Por más que uno le apasione las cosas, trabajo es trabajo. Igual tenemos que tener que cumplir horarios, cumplir con unos plazos, sobre todo plazos. Una ventaja del teletrabajo es que uno puede gerenciar su tiempo, ¿ok? Siempre y cuando se cumplan determinados plazos acordados, ¿no? Eso es clave. Tener mucha organización, eh, tener en cuenta la necesidad del lector. Por ejemplo, si usted quiere ser editor, usted tiene que conocer qué quiere el lector, cuál es la necesidad de ese lector. Las necesidades son tan variadas como seres humanos hay. La necesidad puede ser de formato, la necesidad puede ser de contenido, evidentemente, pero no es lo mismo, y las destrezas lectoras, no es lo mismo editar libros para niños que para adolescentes, que para adultos. Para los niños, evidentemente, la tipografía es mucho más grande, prolifera las ilustraciones, los dibujos, la interactividad. Lo mismo pasa con los adolescentes, hay mucha ilustración. Eh, claro, ya según la naturaleza del producto editorial. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestra audiencia. Hay que tener eso bien clarito. ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Qué es lo que esa audiencia necesita? Porque, bueno, necesita libros para entretenerse, para informarse, para educarse, en fin, eh, para buscar respuesta a algún problema, pero también el formato, porque no es lo mismo editar un libro en tapa dura que editar el mismo libro en una edición de bolsillo. ¿Por qué? Porque de repente alguien que lo quiere en tapa dura, bueno, porque el libro es muy especial, quiero conservarlo más tiempo, etcétera, y lo tengo allí. En cambio, la persona que quiere un libro de bolsillo es porque, bueno, lo necesita leer de pronto en el transporte público, mientras va a su lugar de trabajo, de estudio, de esparcimiento. Nadie lleva libros tapa dura a una playa. Bien, creo que perdimos de nuevo la conexión con el profesor Ricardo. Vamos a esperar mientras se restablece nuevamente. Volví. Perfecto, perfecto. Entonces ¿Otra ya se pregunta? pregunta, ok, de la mano con la anterior, Viviana vuelve a preguntar, ¿qué experiencia necesito para empezar? Ok, bueno, evidentemente la persona que se quiere dedicar al mundo de edición, bueno, empaparse de cuáles son quiénes están involucrados, qué profesionales necesito yo, conocer la cadena de la edición, eso es clave. Eh, También va a depender de qué área vas a desempeñarte en específico. No es lo mismo trabajar como editor, que tiene que conocer todo el panorama, que trabajar de corrector. Que claro, la corrección te obliga a conocer el panorama completo, solo que uno tiene una tarea mucho más específica. Por ejemplo, si uno quiere ser corrector, bueno, evidentemente gran conocedor del idioma, pero también mucha apertura mental en cuanto a eso. Nosotros tenemos una cierta paradoja, ¿no?
Muchas veces los correctores procedemos del área de la lingüística, de la literatura, y tenemos una visión muy descriptiva de la lingüística, pero el trabajo te obliga a ser prescriptivo, ¿no? Pero eso es algo que uno puede ir manejando con la experiencia. Si quieres ser diseñador, evidentemente conocer los programas de diseño, conocer mucho tipografía, porque la cosa no es que se vea muy bonito el libro, el asunto es que el diseño sea funcional, y eso es algo que un diseñador serio debe tener en cuenta. Yo puedo escoger una tipografía bonita, pero si no es legible, si es horrible para leerla, simplemente el lector abandona el libro, ¿ok? Por más que el contenido sea muy valioso. En cambio, la tipografía, hay maneras de componer libros que faciliten la lectura, que haga amena la lectura, ¿ok? Entonces un diseñador tiene que conocer este tipo de cosas también. Volviendo a lo anterior, conocer las necesidades del lector, etcétera. Esas son cosas claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y para empezar, bueno, es cuestión, también es conveniente formarse. Hoy en día ya el mundo editorial no es tan empírico o en el sentido de que alguien entra y con la práctica misma el trabajo iba aprendiendo. Hoy en día cada vez hay más cursos, diplomados, incluso en la universidad se están incorporando materias y formación en pregrado y en posgrado. Cada vez hay más seminarios web o cursos en línea vinculados al mundo de la edición. ¿Okay? Es cuestión de explorarlos y bueno, y es poco a poco formándose. Hoy en día se busca que el profesional esté formado académicamente. ¿Ok? Claro, normalmente las personas que vienen del área de letras, comunicación social, son los que solemos encontrar más. Pero eso no es limitativo, ¿ok? No es limitativo porque un traductor también está dentro del mundo editorial y no necesariamente es un licenciado en letras o un comunicador social. Puede ser una persona del área de la salud o del área del derecho o del área de la ingeniería, pero tiene buenas destrezas lingüísticas que le permitan traducir. El traductor también entra dentro de esta cadena, ¿no? ¿Qué otra inquietud hay Sí. por allí? Yaritza Pérez comenta, pero en mi experiencia estas páginas son depredadoras, ofrecen unos honorarios ínfimos. ¿Tiene usted experiencias positivas con estas plataformas de freelance? Bueno, personalmente no suelo utilizarlas, yo. No es porque no quiera, no me he visto la necesidad. Normalmente los trabajos que suelo tener muchas veces son por contactos, personas conocidas que me dicen, mira, necesito que tú traduzcas o tú corrijas este libro, etcétera. Bueno, uno como profesional tiene que tener claro cuánto cuesta su trabajo. ¿Ok? Muchas veces las necesidades apremian tanto que uno a veces termina por aceptar pagos un poquito muy bajos con respecto a eso. Claro, es todo un dilema que hay allí, ¿no? Créanme que esto es un problema que no ocurre nada más en Venezuela, ocurre en cualquier país del mundo, ¿no? Por ejemplo, esto es un tema que debatimos constantemente los correctores hispanoamericanos. Este, Volvimos a perder la conexión. Volví de nuevo. Sí, repitiendo eso, uno tiene que tener claro cuánto cuesta nuestro trabajo y nada, si uno asume que lo que se nos ofrece es desventajoso, simplemente no aceptarlo y ya está. Habrá otro que lo acepte, pero uno tiene que tener claro cuáles son las aspiraciones económicas, ¿ok? Pero la medida que también la persona interesada en tus servicios sabe bien quién eres tú,
sabe muy bien que tú das un trabajo de calidad y sabe lo que tú sabes, entonces está dispuesta a pagarte lo que realmente vale, ¿ok? Uno tiene que ponerse en los pies, por ejemplo, de un médico. Hay médicos que cobran los honorarios tanto, tómalo, déjalo, y la gente, bueno, tiene que desembolsillar. Bueno, ¿por qué en el mundo editorial no hacemos lo mismo? Los traductores se organizan muy bien en ese aspecto, también los diseñadores, bueno, los correctores también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Incluso un asesor lingüístico, incluso un editor que quiera eh, asesorar a... Ok, volví de nuevo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Moraima comenta, buenos días, la industria gráfica en su operatividad es muy empírica. ¿Existen en el país instituciones para enseñar los oficios en las diversas áreas? ¿Por qué la creación de un libro no es del todo digital? Bueno, bueno, la industria gráfica, eh, normalmente las escuelas de diseño, eh, bueno, te enseñan todo en general, ¿no? Digamos, el diseño editorial es un poquito más particular. Eh, claro, en diseño se te enseña, bueno, cómo hacer logotipos, cómo trabajar con las plataformas, todos los conceptos del uso de las tonalidades de color, tipografías, cosas generales, ¿no? Este, y bueno, normalmente las artes gráficas se mueven por allí. Este, aquí lo que podemos ver es que, bueno, he conocido diseñadores que pueden ser muy buenos haciendo logotipos o pueden ser muy buenos haciendo carteles, afiches, pero les falta cierta pericia para la diagramación de libros. Y ahí vuelvo de nuevo, hay que conocer muy bien de tipografía, de cómo se componen las líneas, cómo se componen las páginas, para evitar un conjunto de fallas que suele ocurrir, qué sé yo, que una imagen se te monte encima del texto o de repente se forme líneas solitarias que llamamos viudas o huérfanas, qué sé yo, la ortotipografía, cuando se usan realmente las cursivas, las negrillas, etcétera. Un diseñador tiene que conocer mucho de eso, ¿no? No estoy tan a la par de si aquí en Venezuela las academias de diseño enseñan esa cosa. Se supondría que sí, a lo mejor muy general, ¿no? Pero bueno, es como todo. Mucha gente se ha forjado a raíz del trabajo, etcétera. Bueno, piensen, por ejemplo, en Álvaro Sotillo, que es toda una institución en Venezuela. Álvaro Sotillo ha ganado premios internacionales por libros diseñados por él, ¿no? Este, pero claro, es una persona con una trayectoria tremenda. O por ejemplo, Carolina Arnal, Valesca Belisario, son otras diseñadoras destacadas en el mundo editorial venezolano, entre tantísimos otros, ¿no? Pero sí, esta gente se ha forjado por el mismo trabajo, porque tuvieron algún maestro en algún momento que los instruyó, etcétera. Y bueno, no estoy seguro si las academias de diseño en Venezuela dedican algunas horas de enseñanza a la parte de diseño editorial, ¿no? O sea, enseñan cosas generales, color, tipografía, qué sé yo, formatos, etcétera, ¿no? No sé si hay otra inquietud por allí. Sí, un anónimo pregunta, desde su experiencia, ¿puede contarnos sobre el trabajo en equipo con los diseñadores? Sobre el content first, por ejemplo, o cómo se piensa el libro desde lo visual y no solo desde el contenido. Bien, muchas veces el diseñador me pregunta a mí, soy el corrector, mira, tú que leíste todo el libro de pe a pa, asesórame para diseñar la portada, por ejemplo. Y uno le puede más o menos relatar de qué trata. Mira, el libro trata
sobre esto, hace mucho énfasis en aquello, en lo otro, y bueno, piensa en una imagen que tenga esto, ¿ok? Y el diseñador entonces eso ya le da algunas luces. Eso puede ocurrir así, ¿ok? O el editor de repente por un criterio de mercadeo le puede decir, mira, nos interesa que la portada sea muy llamativa, que tenga estas y estas características. A veces el autor propone una portada determinada. Esto de las portadas suele ser a veces muy polémico, ¿no? Porque el diseñador está obligado a hacer varios bocetos. El diseñador no se puede conformar con hacer un único diseño, tiene que hacer 3 o 4 versiones y someterlas a evaluación. De repente el autor dice, mira, ese color no me gusta, o esa imagen no me gusta, o mira, sí me llamó la atención, la creatividad que está allí planteada, etcétera. Tratar de que las portadas no sean tan convencionales. Entonces, bueno, muchas veces el diseñador puede pedir el consejo del corrector que ya revisó el libro, del editor que también conoce, el mismo autor, etcétera, y tomar una decisión. ¿Ok? No es sencillo. Hay veces que fluye muy bien, otras veces no. Una vez el diseñador tiene una idea que de repente al equipo editorial le parece muy interesante, pero al autor no le gusta. O la propuesta del autor es simplemente inviable. Qué sé yo, una editorial que está acostumbrada, como por ejemplo Nave Ediciones, a hacer portadas muy llamativas, con colores muy vivos, y de repente el autor plantea una portada más bien oscura, eh, con más diseño geométrico que figurativo. Bueno, muchas veces genera conflicto, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que ser negociado, consensuado, en aras de mantener cierta armonía. Y también hay que entender esto, la editorial, si estamos pensando en editorial, tiene una línea de diseño ya predefinida, ¿no? Entonces eso también debe respetarlo el autor, ¿no? El autor no puede imponer cosas arbitrariamente, ¿no? Tiene que entender, bueno, hay una línea de diseño estándar para dar identidad a la colección, de manera que el autor tampoco puede imponerse arbitrariamente, ¿no? Todo esto tiene que ser negociado. El trabajo de equipo de eso se trata, de buscar acuerdos, consensos. Yo creo más en eso de que somos todos, estamos todos iguales. Tiene que ser horizontal el trabajo en equipo, no tanto vertical. Tiene que ser lo más horizontal posible, llegar a consenso de manera que todo esto fluya, ¿no? ¿Qué otra, Ujú. qué otra pregunta hay por allí? Anónimo pregunta, ¿cree usted que los audiolibros sean los nuevos libros del mañana? Más que del mañana de hoy, ¿no? Eh, a ver, uno a veces cree que como ha pasado con el mundo de la música o con el mundo audiovisual, que un soporte reemplace al otro y se desaparezca el anterior. Como por ejemplo, antiguamente teníamos el LP, después migramos al cassette, después migramos al CD y ahora ni siquiera tenemos un formato físico, sino que directamente en la nube tenemos la música. Con el mundo del libro no está pasando eso. En realidad hay una retroalimentación de soportes. El libro en papel va a seguir produciéndose por mucho tiempo más, pero no los mismos libros que antes. A ver, hay ciertos libros que ya no se están editando en papel que simple y llanamente no son rentables. Por ejemplo, diccionarios, enciclopedias, ya prácticamente eso dejó de producirse en papel. ¿Ok? Eh, pero, por ejemplo, la literatura, todavía hay mucha demanda de literatura en papel. Lo que ocurre es que se está retroalimentando con algo que se llama realidad aumentada. ¿Y qué es eso de la realidad aumentada? Bueno, hay una interacción adicional. De repente yo pongo un código QR en la portada, escaneo ese código QR con el teléfono y eso me redirige, por ejemplo, a un video donde se me muestra una sinopsis de la novela, por ejemplo, como para atrapar al lector. Eso es realidad aumentada. Por ejemplo, libros infantiles, yo tengo una página, escaneo la página con el teléfono y desde la pantalla del teléfono veo que los dibujitos adquieren vida y se mueven, o hay sonido, etcétera.
Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? El audiolibro es una versión más del libro. Este, está pensado para alguien que, bueno, de pronto se traslada en un vehículo y, bueno, quiere escuchar su libro, ¿ok? Personas que a lo mejor no pueden leer, pero si pueden escuchar, escuchan el libro. Bueno, es un mercado bastante fuerte en este momento en Europa, y las editoriales se están moviendo mucho en eso, pero no significa que vaya a reemplazar completamente a los formatos ya existentes. Lo mismo pasa con el libro electrónico o el ebook. Hace 10 años se pensaba, en el 2010, se pensaba de aquí a 10 años no tendremos libros en papel. Eso se predijo en la feria de Frankfurt en el 2010. Pasaron los 10 años y todavía tenemos libros en papel. Es más, la gente ahorita tiene nostalgia por las librerías como no tienen una idea, porque hay un apego tremendo al libro. El libro en papel es un fetiche cultural y yo creo que eso va a tener mucho tiempo, ¿no? Va todo, como dije, va a operar según la necesidad del lector. De pronto, yo muchas veces le pregunto a mis estudiantes, ¿qué libros prefieren tener en digital y qué libros prefieren tener en papel? Y se van a sorprender. Muchas veces me dicen, si es un libro que para mí es especial, es importante y quiero releerlo, prefiero tenerlo en papel. O de repente si quiero contenidos muy extensos, prefiero tenerlos en papel porque me canso más leyéndolos en monitor, cosa que es cierta. La lectura en pantalla es muy diferente a la lectura en papel. Eh, y claro, también está involucrado en todo esto una experiencia del lector, ¿no? La experiencia del lector en todo esto. Por ejemplo, en un libro electrónico en Kindle no es nada más leer y ya, estamos socializando la lectura. Nosotros podemos de pronto subrayar un pasaje y compartirlo en las redes sociales. Eso se puede hacer con la Kindle. O, por ejemplo, uno mientras va leyendo detecta que hay unos párrafos tenuemente subrayados y el aparatito te dice 143 personas subrayaron este párrafo. Ya te está diciendo incluso cómo está leyendo varias personas el mismo libro, ¿no? Es una socialización de la lectura, es una experiencia diferente, ¿ok? Entonces yo no creo que un formato desplace por completo al otro como ha ocurrido con el cine o la música, ¿ok? Yo creo que los formatos van a coexistir y se van a retroalimentar. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo durante mucho tiempo. ¿Otra pregunta? Sí. Anónimo dice, entiendo que la autopublicación y difusión por Amazon y otras plataformas no exige depósito legal ni ISBN. De ser cierto, ¿no afecta eso las estadísticas del libro en Venezuela? ¿Cuál es la alternativa? Claro. Explico un poco por qué nace eso del depósito legal, ¿no? El depósito legal, eso se instituye hace varios siglos en Francia porque el rey quería que, bueno, todas las publicaciones que se hicieran en el reino tuviera una copia del rey en su biblioteca, ¿no? Y bueno, eso después migró bueno, a establecer una institución, una biblioteca, donde se fuese el repositorio de los libros producidos en el país y tener una estadística con eso, ¿no? De ahí nace el depósito legal. Bueno, la Biblioteca Nacional es la institución venezolana, por ejemplo, que tiene el registro de depósito legal. Y todas las editoriales, por ley, porque en Venezuela la ley lo obliga, tenemos que consignar 13 ejemplares de depósito legal a la biblioteca, ¿ok? Y la biblioteca verá después a qué bibliotecas lo destina, bibliotecas públicas, ¿no? En el caso del ISBN, eso surge en los años 60, precisamente por directrices de la UNESCO, también para tener clara un registro, una estadística de todo eso. Claro, es todo un debate con el libro electrónico, ¿no? Recuerden que la legislación es muy clara en el mundo del papel, pero en el mundo digital la legislación todavía está en construcción, ¿ok? Esos registros básicamente lo que quieren indicar es que el libro existe, ¿ok? Suena un poco extraño, pero es como la partida de nacimiento de uno, ¿no? Para uno ser reconocido oficialmente como ciudadano, tiene que tener partida de nacimiento y cédula de identidad. Bueno, un poco es eso con los registros del libro, ¿no? El ISBN es un número exclusivo del libro,
que te indica en qué país se editó, en qué editorial se editó, el nombre del ejemplar, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que te dice los numeritos esos del ISBN. Y lo mismo el ISSN en el caso de las revistas, ¿no? Entonces, eso fue pensado para el mundo de papel, ¿no? Ahora, estamos en una fase en que el mundo editorial migra al mundo digital y todo esto está como como quien dice, en zonas grises, legales. Piensen, por ejemplo, todo el asunto del copyright, ¿okay? Los derechos de autor. En el mundo del papel, la legislación es muy clara y muy rigurosa. En el mundo digital hay todavía zonas grises, ¿no? Que se están tratando de remediar de alguna u otra forma para combatir la piratería. Entonces, sí, en el mundo digital todavía eso está en fase de consolidación. No hay nada todavía fijo de manera definitiva. ¿Ok? ¿Qué otra duda hay por allí? Violeta Ibarra, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de publicar en una editorial independiente? Bueno, eh, las ventajas y desventajas tienen que ver un poco con, más bien, más que hablar de editorial independiente, yo creo que las ventajas están entre autopublicarse y publicar a través de una editorial. El asunto es dinero, así de sencillo. ¿Cómo es eso? Normalmente la editorial tradicional le paga 10% de regalías al autor. Es decir, el autor vende, el libro que él publica vende determinada cantidad de ejemplares y bueno, de lo que se genera en esa venta se le da el 10% de regalía. Normalmente eso es lo que se acostumbra a pagarle al autor. Pero el que se autopublica es a la inversa. Prácticamente el 90% de la venta de su libro recae en el autor. Por eso es que la autoedición es tan atractiva en este momento. ¿Por qué no 100%? Bueno, si uno pone el librito en Amazon, bueno, uno tendrá que pagar ciertas comisiones y un conjunto de gastos, ¿no? O de repente, bueno, eso sí, autopublicarse también vale dinero si uno quiere un producto de calidad. Atención. Ah, bueno, yo quiero un libro que parezca hecho por un profesional. Bueno, yo tengo que pagarle al corrector, yo tengo que pagarle al diseñador y pagar a todo lo que tenga que hacer para que el libro aparezca donde tenga que aparecer. Y ahorita hay empresas editoriales que ofrecen esos servicios, ¿no? Ahora, una editorial tradicional, de pronto uno no paga nada, ¿ok? Pero tenemos esa regla de juego, ¿no? Eh, el asunto es básicamente dinero en primer término, luego también hay una limitación con la cantidad de ejemplares. De repente una editorial universitaria te dice, bueno, nosotros nada más vamos a reproducir 500 ejemplares del libro. Claro, depende de la naturaleza del libro. Entonces, claro, de pronto supongamos que el libro se agota toda la tirada eh, y bueno, sacar una nueva tirada lleva tiempo. ¿Ok? Meses, etcétera, una nueva reedición. En cambio, con la autopublicación todo esto es más rápido, ¿ok? La otra ventaja de la autopublicación es también esa. Entre el momento en que yo termino de escribir algo y lo quiera publicar, el tiempo que eso me es muy corto, ¿ok? En cambio, a través de una editorial puede llevar varios meses de trabajo, ¿ok? Son procesos diferentes, ¿ok? Entonces, claro, eh, el autor debe sopesar eso, ¿no? Y también que sopesar otra cosa. Nos guste o no, publicar en determinadas editoriales genera muchas veces un valor añadido a nuestra obra. Entonces, si uno dice, oye, mi libro lo publicó, qué sé yo, Gredos o Cátedra, por decirlo un ejemplo, nuestros libros adquieren un valor añadido, oye, porque es una editorial de prestigio, etcétera, o no, nuestro libro está publicado con Penguin Random House, oye, yo casi nada, un cuarto bate. ¿Ok? Adquiere mucho valor. Que alguien que se autopublica, que de paso es desconocidísimo, y bueno. Es más, hay un fenómeno curioso con esto. Muchas veces a escritores noveles con B pequeña, que, bueno, se quieren dar a conocer a través de un blog, etcétera. Muchas veces lo contactan editores y les proponen sacar el libro en físico. Uno pensará, oye, pero si él publica un blog o se autopublica y ya su libro se difunde a todo el planeta,
gracias al Internet. Bueno, ¿y por qué quiero yo publicar en un libro que va a tener apenas 500 ejemplares y una circulación más bien local? A lo sumo nacional, en el mejor de los casos. Bueno, porque el libro en papel da prestigio. Así de sencillo. Nuevamente, el libro en papel es un fetiche cultural, de alguna manera, ¿no? Y muchas veces para un autor que está iniciando es más caché decir, oye, tengo un libro y el libro está en papel y lo puedes conseguir en una librería, que decir, bueno, el libro está en Amazon o el libro lo tengo en mi blog, ¿me entiendes? Descárgalo y léelo. No tienen la misma percepción. Ese es otro elemento que está en juego en este momento y la industria editorial está repensando todo este tipo de cosas. ¿Cómo lograr que un autor que se autopublica sea tan atractivo más que alguien que publique en papel, ¿no? Eso es una paradoja que tenemos en este momento allí, ¿no? ¿Qué otra inquietud se planteó por ahí? Sí. Sala de Reuniones pregunta, ¿cuánto es el promedio de pago por cuartilla hoy en día? Bueno, eso es más para corrección, ¿no? Bueno, es como todo, ¿no? Existe, digamos, un consenso internacional que una cuartilla puede rondar el dólar, más o menos, ¿ok? Pero claro, el corrector es el que establece sus estándares de calidad. O sea, de repente el corrector dice, mira, yo tengo estudios, yo tengo años de experiencia, yo tengo un conjunto de cosas que hacen que, bueno, tenga unas destrezas superiores y por lo tanto esté yo la autoridad de cobrar un poco más, por ejemplo. Bueno, si el cliente está de acuerdo con eso, los paga. Y si tiene la posibilidad, los paga. Pero muchas veces se llegan a consensos, ¿no? Este, y, y claro, también muchas veces lo que se recomienda al autor es, bueno, dame primero el libro, déjame analizar cómo está y ahí establecemos un presupuesto, porque a veces establece una suerte de tarifa plana, no importa cómo esté el contenido, es arma de doble filo. ¿Por qué? Porque de pronto nos pueden mandar un texto que esté impecable y bueno, no hace falta tanto cambio, pero hubo un control de calidad. Pero no es lo mismo eso que un libro donde básicamente estamos reescribiendo todo. Estoy yéndome al otro extremo, donde el libro está pésimamente redactado, estructurado, etcétera, planteado, que muchas veces el corrector se queda, oye, pero yo normalmente puedo corregir 20 cuartillas al día y este libro está tan mal que apenas llevo 5 y ya me cansé. Entonces, ese tipo de situaciones hace que uno pudiese solicitar un poquito más, ¿no? O de repente las premuras. Bueno, en el mundo editorial todo es para ayer, eso es así. Entonces, a veces hay correctores que establecen unos recargos. Ah, bueno, si usted quiere el libro en un plazo menor al que normalmente uno lo terminaría, bueno, recargo adicional, etc. Eh, Al final, la práctica me dice que uno termina acordando los costos con la persona. Y bueno, y otro elemento que hay que considerar a propósito del teletrabajo y el cobro por plataformas digitales, PayPal, transferencia bancaria, es que uno debe considerar las comisiones que se descuentan a uno, ¿eh? Por ejemplo, PayPal, no recuerdo exactamente cuánto porcentaje nos descuenta cuando uno recibe dinero. Entonces, es injusto que uno presupueste, por ejemplo, $100 por corregirte el texto, por decir número. Oye, pero recibe el dinero en PayPal y las comisiones ya no son. Ajá, bueno, lo que venía comentando, claro, hay que tener en cuenta las comisiones, nos pueden por transferencia bancaria, por PayPal o cualquier otra plataforma, y considerar hacer algún recargo, ¿no? Para uno sentir, oye, por lo menos si me van a descontar no quedo tan mal, ¿no? O sea, y que el autor esté consciente de eso.
o no necesariamente el autor, el empleador, un editor que tenga una editorial y nos pide ese servicio a distancia, bueno, acordar esas cosas, ¿ok? Les cuento algo. Si uno tiene, por ejemplo, una cuenta bancaria en Europa y nuestro proveedor también está en Europa, eso es altamente ventajoso porque entre Europa, las cuentas entre los países europeos no generan comisiones, ¿ok? Pero en cambio, tengo un proveedor en Europa, pero mi cuenta está en Estados Unidos, allí va a haber un descuento importante en comisiones. Y si mi cuenta está en un país latinoamericano y mi proveedor está en Europa, en Estados Unidos, bueno, las comisiones son mucho más costosas. Creo que ya respondí la inquietud, no sé si hay alguna más. No, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces agradecerle primero al profesor Ricardo Tavares por haber compartido con nosotros en esta videoconferencia el teletrabajo en la industria editorial y recordarles que si están interesados en todo el mundo de la gestión cultural y en la edición, la Escuela de Letras ofrece un minor en edición y gestión de proyectos culturales. Para más información pueden escribir a nuestro Instagram @letrasucap. Muchísimas gracias a todos por participar, gracias de nuevo al profesor y gracias al Centro de Estudios en Línea. Bueno, gracias a ustedes por la participación, fue muy bien enriquecedora esta experiencia, realmente. Bueno, a seguirse cuidando en casa. Hasta luego.